¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Espero que con la gracia de Dios muy bien. Bienvenidos a una nueva emisión de Palabra de Vida. Nuestro tema de hoy es llamados a vivir en la plenitud del Espíritu. Aprenderemos que el Padre Dios nos creó y nos dio todas las herramientas para llevar una vida equilibrada y plena. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres. Muchísimas gracias. Por supuesto, primero a nuestro Padre Dios, que nos da la oportunidad de compartir la amistad, la fe, su palabra con usted. Y claro, gracias a usted por dejarnos llegar hasta sus hogares. Todo nuestro trabajo es por usted y para gloria de Dios. Y nos interesa mucho que usted conviva con nosotros. Por eso, ya nuestra productora está poniendo en su pantalla las formas de comunicación. Llámenos o síganos en nuestras redes sociales. Bueno, decía que íbamos a platicar de que estamos llamados a vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y para ello quiero dar la bienvenida a nuestro compañero de trabajo aquí en la Comisión de Comunicación Social, a Salvador Díaz. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, padre? Bien, bendecido, gracias a Dios. Y pues un saludo también a todos sus televidentes. ¿Cómo está tu familia? Muy bien. Bien, bendecidos, gracias a Dios, ahí vamos. Ya cumplimos recientemente un año de matrimonio, gracias a Dios y al sacramento bellísimo que es el sacramento del matrimonio. Y pues esperamos que sean muchísimos más con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Pues te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y con este tema que resulta no solamente muy actual, sino bastante interesante y que nos va a aclarar muchas dudas, porque cuando hablamos de plenitud o hablamos de realización o hablamos de éxito, siempre hay muchas ambivalencias, muchas confusiones, porque cuando dices plenitud de vida, mucha gente dice, bueno, mi vida va a ser plena cuando tenga mucho dinero. Otros dicen, bueno, mi vida va a ser plena cuando alcance tener los títulos universitarios que yo me propuse alcanzar. Otros dirán, bueno, mi vida va a ser plena cuando tenga un cuerpazo como el del padre. Otro padre, ¿no? Mi vida va a ser muy plena o voy a tener éxito cuando logre alcanzar este carro que tanto me gusta. Y vivimos a veces persiguiendo una plenitud o un éxito que finalmente es mediocridad. Así es. Sobre todo, padre, creo que hoy día vivimos una crisis. Y esa crisis se llama crisis de identidad. Es una crisis existencialista y lo decimos no solamente como ser humano o como persona, sino también nosotros los cristianos muchas veces estamos pasando o pasamos en algún momento de nuestra vida esta crisis donde nos hacemos la pregunta, ¿a qué me ha llamado Dios? ¿Por qué tengo esta fe? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy católico? Y creo que dar respuesta a estas preguntas y enfrentarnos a ellas nos va el día de hoy, padre, a través de este programa, pues a dar muchísima alegría porque les tenemos buenas noticias y como ya lo decíamos en el título del programa, Dios nos llama a ser plenos y ser felices. Claro, ser plenos y ser felices. Y aquí yo sí quisiera desde el inicio, Salvador, hacer la aclaración. Es decir, cuando hablamos de la plenitud cristiana, la plenitud que nos da la gracia del Espíritu Santo o de la felicidad, no nos referimos a la ausencia de problemas, a la ausencia de enfermedad, sino a un gozo que nos da mantener el sano equilibrio ante los acontecimientos positivos o los acontecimientos negativos de la vida, porque vamos fluyendo entre cosas que nos dan mucha alegría y también entre cosas que nos dejan dolor o tristeza, ¿no? Pero la constante es que la gracia del Espíritu nos mantiene equilibrados.
Así es, Padre. A mí, por ejemplo, para compartirle a usted y a todos los televidentes de este programa, hermosísimo, por cierto, gracias por seguirlo, a mí personalmente me tocó en algún momento de mi vida estudiar teatro, y una parte de esto estudiar un poco de cinematografía, y parte de esto nos hacía una pregunta un maestro, que es: ¿qué es lo más importante de una película? ¿Qué es lo que tú identificas que sucede dentro de la imagen que te identifica que es una película, que hay un cortometraje, un largometraje? ¿Qué era esto? Los problemas, Padre. Si nosotros ponemos una cámara en la calle y únicamente dejamos que la cámara corra, pues nunca va a haber rating, nunca va a haber algo que nos llame la atención, porque no hay un reto, no hay un problema, no hay algo que solucionar. Esto es importante, y así mismo es la vida. La vida no tendría sentido si no tuviera este tipo de retos, Padre, y de esto vamos a hablar el día de hoy. Claro, y son precisamente los retos los que nos van impulsando, no solamente a los logros humanos intrahistóricos, sino que nos van impulsando a buscar la gracia de aquel que nos hizo. Y esa es la buena noticia, que al crearnos, el Padre Dios nos dio todas las herramientas necesarias para alcanzar esta plenitud y esta felicidad en esta vida, y con el favor suyo también en la otra. ¿Me acompañas a una pausa comercial? Vamos allá. En un momentito regresamos. Con toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas. Entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos llamados a vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y me quedaba pensando, Toto, cómo muchas veces, tú hablabas ahorita de una crisis de identidad existencial. Muchas veces en nuestra vida no sabemos quiénes somos, cuál es el propósito de nuestra existencia, pero también de una crisis en nuestra fe. No tenemos claro cuál es nuestra identidad como cristianos. A veces pensamos que el cristianismo está peleado, por ejemplo, con el éxito profesional. Tenemos una falsa idea de la humildad, es decir, no te desarrolles, porque si te desarrollas te vas a sentir superior. No crezcas ni progreses económicamente porque Dios quiere la pobreza. Entonces vamos como poniendo contrapuestas el bienestar humano muy propio de nuestra vida cotidiana y el crecimiento en la vida del Espíritu. Y no es así. Así es, Padre. Y es bien interesante, porque hoy día esa es una tentación, pudiéramos llamarlo así, pero así como también las diversas eras, los diversos años. El Evangelio sabemos que siempre es el mismo, ¿verdad? El Evangelio sabemos que siempre es el mismo, pero los años, las eras, las generaciones nos van presentando diferentes pecados, diferentes tentaciones, diferentes retos. Uno de ellos en este nuevo milenio, en esta era, es encontrarnos con esta crisis existencial de quién soy, para qué soy llamado. E incluso llegamos muchas veces, Padre, a cuestionar nuestra propia fe. Pero antes de ser negativo, es algo completamente positivo, Padre. ¿Por qué? Porque Dios incluso, y la propia Iglesia, la Santa Madre Iglesia, también nos invita a hacer esta reflexión. Basta con escuchar las reflexiones, los mensajes, las cartas
de su santidad el Papa Francisco, de nuestros propios obispos, de Monseñor Ruy, nuestro arzobispo Hermosillo, que siempre nos llaman a la reflexión, siempre nos llaman a que estemos totalmente convencidos de quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Ahora, es importante decirle a todos los que nos ven en este programa que la Iglesia nos enseña que hay 3 niveles de vocación en lo general. 3 niveles de vocación, el cual es la primera de ellas es la vocación a la vida. Recordemos que la palabra vocación viene de una palabra que significa llamado, o sea, Dios te invita, Dios te llama, primeramente a la vida. ¿Eso qué quiere decir, Padre? Que desde ahí empieza la crisis existencial. Mucha gente dice, pues yo no sé para qué vine al mundo, yo no sé para qué nací. Momento, primero hay que entender que Dios es el que te llamó a la existencia. Decía por ahí, si no me equivoco, un teólogo, un sacerdote teólogo español, comentaba que Dios de la nada nos llamó a la existencia. Dios ya tenía la nada, ¿verdad? Porque no existíamos, no éramos, pero Dios en su infinita misericordia decide en su voluntad llamarte a ti y a mí a la existencia. Fíjate qué hermoso. ¿Qué queremos decir con esto, Padre? Que nuestra vida, el hecho de que tú y yo estemos aquí hoy por hoy, no es una coincidencia como dice el mundo o como muchas personas nos hacen creer. No, pues es que incluso a veces decimos fui un producto de un accidente, yo no debía de nacer y tantas cosas que no provienen de Dios. Porque el hecho de que tú vivas y yo viva es voluntad, es invitación y es llamado de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí, Padre, creo que hay una vocación, hay un llamado, hay un propósito increíble que Dios nos da a todos nosotros. Claro, es decir, el solo hecho de existir nos va a remitir a que en la mente y en el corazón misericordioso del Padre Dios hemos existido desde siempre y Él escogió el momento de la historia en el que nosotros estaríamos con una misión, con un propósito. Es decir, haber nacido ya es el gozo más grande. Así es. Porque existir no es cualquier cosa. Yo leyendo los datos de la ciencia médica, es decir, para que se pueda fecundar un óvulo hay millones de posibilidades. Y solo uno es el que logra fecundar al óvulo, y ese único ser, pues es usted, eres tú, soy yo, no es otro, no es una casualidad, no somos el fruto de la evolución. O de la simple suerte. O de la suerte, no somos azarosos, hay un propósito en nuestra existencia. Bueno, es la primera vocación, ¿no? Así es, Padre. Ahora, y esto es importante antes de concluir esa vocación, porque ¿cuántos de los que nos están viendo a veces hemos olvidado hacernos esa pregunta? ¿Para qué Dios me dio la vida? Todos tenemos un propósito. Usted y yo, Padre, tenemos una vocación, tenemos un propósito en esta vida. ¿Cuántos de nosotros a veces, independientemente de nuestra edad, no logramos entender a qué Dios nos ha llamado? Ojo, muchas veces nuestra tristeza, Padre, nuestra falta de ganas de vivir, muchas veces el sentirnos que estamos detenidos o estancados es porque no hemos logrado descubrir por qué Dios nos ha llamado a la existencia, por qué Dios nos llamó a la vida. Y esto es importante. Dios nos llamó con un propósito. Tú y yo sí tenemos una vocación, tenemos un propósito, y para eso, como decía usted, Padre, Dios nos ha dotado de talentos, porque todos tenemos talentos, Así independientemente de que muchas veces digamos, Dios mío, soy muy bobo, soy muy tonto para esto. La realidad es de que no existe una sola persona, incluyéndolo a usted que nos está viendo, que no tenga algún talento y que Dios no lo haya dotado de lo que usted requiere para poder ser pleno en la felicidad del Espíritu Santo, y de esto vamos a hablar más adelante. Así es decir, no hay manera de que alguien pueda argumentar: yo nací para ser desgraciado. No, nacimos para ser felices. Bueno, déjeme ir a una pausa y vamos a continuar con la segunda llamada que Dios nos hace. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida.
Gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros televidentes en Ciudad Obregón, en Etchojoa, en Guatabampito y también en Guaymas, Sonora. Y claro, nos vamos hacia el norte, desde la frontera de San Luis, Nogales, Agua Prieta, Naco. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta emisión. Bueno, el Padre Dios, en un acto de generosidad y solidaridad absoluta, nos llama a la existencia. Pero el Padre Dios no se equivoca. Cuando nos creó, nos dotó de todas las herramientas necesarias, propiamente de su gracia, para poder desarrollar ese propósito de nuestra vida. Entonces, hay una segunda vocación. Nos llama primero a la vida y luego nos llama a creer en Él. Así es, Padre. Ya lo mencionábamos ahorita, la primera vocación es a la vida, pero después de eso, el Señor es tan maravilloso que no solamente nos llama a la existencia, sino que también nos llama a creer en Él, o sea, a tener fe. Esto y a creer en su plan de salvación, a través de todos los medios que el Señor ha dispuesto para ellos, principalmente la iglesia. La iglesia es el canal, es el medio a través del cual el Señor comunica la salvación, y a través de la iglesia pues tenemos por supuesto la Sagrada Escritura, el magisterio de la iglesia, la tradición apostólica y todos estos medios que la iglesia nos ofrece para conocer el plan de salvación. Entrando precisamente en este tema, Padre, de cómo Dios nos llama a tener fe y a vivir una vida que muchas veces hemos escuchado cristocéntrica, y esto es importante. El hecho de decir que Dios nos llama a vivir en plenitud y a ser felices, hay una característica para nosotros los católicos sumamente importante, que es que nuestra vida en todo momento debe ser cristocéntrica, para que nuestro éxito, nuestra felicidad y nuestra plenitud no se confunda con la supuesta plenitud, supuesta felicidad y supuesto éxito del mundo. Aquí nosotros los cristianos, Padre, los católicos, siempre podremos llevar a cabo lo que sea y lograr cualquier cosa en nuestra vida cristiana, siempre y cuando nuestra vida sea cristocéntrica. Eso quiere decir que tengamos como centro de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, su palabra y el Espíritu Santo. Esto nos va a permitir y nos permite hoy día, Padre, que nuestra vida siempre vaya por el buen camino y que todo lo que vayamos logrando en nuestra vida sea para nuestro bien y no, por el contrario, para nuestro perjuicio. Usted no me va a dejar mentir, ni usted tampoco, Padre, que hoy día, allá afuera en el mundo, hay muchas personas que en algún momento se ven exitosas, deportistas, artistas, empresarios, políticos, y bueno, en muchas ocasiones totalmente lo son. Pero ¿es acaso la felicidad o la plenitud que usted y yo estamos buscando? Una plenitud que a veces pareciera ser pasajera, Padre, que ahora se limita por la edad, de 18 a 23 años nada más, como muchos deportistas. No, el Señor nos ha llamado a ser plenos y felices desde nuestra concepción incluso, más que nuestro nacimiento, hasta que somos llamados nuevamente a retornar a la casa del Padre. Esto es muy importante, Padre, dejarlo claro. Hemos sido llamados a tener una vida cristocéntrica. Ahora, bueno, palabras a veces decimos muchas, pero ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Los invito, si usted tiene la Sagrada Escritura, vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Aquí vamos a ponernos en contexto. El evangelista San Juan nos narra cómo Jesús habla acerca de una parábola, el buen pastor. Usted se acordará como muchas veces en la misa hemos escuchado que el buen pastor da la vida por sus ovejas, así como Dios ha dado su vida por usted y por mí. Bueno, dentro de este concepto, el Señor Jesucristo hablando, nos narra el evangelista San Juan lo siguiente en el capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón?
lo sabemos bien, el demonio, Satanás, nuestro enemigo. Sin embargo, dice, mientras que yo, dice nuestro Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice nuestro Señor Jesucristo, palabra de Dios. Esto es increíble, Padre, porque aquí, digo, vamos a leer otras citas bíblicas a lo largo de este programa, pero el Señor deja claro, ¿sí? Hay otra entidad, otra persona, el demonio, que ofrece, que aquí lo pone en figura de ladrón, ¿sí?, que viene también a ofrecer diferentes cosas, pero esas cosas nos matan, nos destruyen, nos hacen infelices. Pero yo, dice nuestro Señor Jesucristo, los he llamado para que tengan vida. Y que esa vida, Padre, no sea como cualquier vida, sino que sea una vida en abundancia. Claro, y fíjate ahorita que decías eso de la vida en abundancia, merece la pena decir que es realmente en abundancia. Es decir, es vivir al 100% cada instante de nuestra existencia, disfrutar la comida, disfrutar la amistad, disfrutar la ropa limpia, disfrutar la compañía de su cónyuge, disfrutar este programa, disfrutar cada cosa. ¿Por qué? Porque el mismo San Pablo nos lo dirá, ya sea que duermas o estés despierto, que camines o que comas, que todo sea para gloria de Dios. Y finalmente, el hecho de vivir con plenitud nos va haciendo semejantes a Jesucristo, que vivió en plenitud la voluntad del Padre. Ahora, vocación a la vida, vocación a la fe, que la fe finalmente es tener vida en abundancia. Y nos queda una tercera, pero ¿qué te parece si vamos con nuestros patrocinadores y lo platicamos? Totalmente, Padre. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Palabra de Vida. El tema está poniéndose cada vez más interesante. Platicábamos durante la pausa, así de cortita como es, la aprovechamos al máximo. Yo le decía a Toto que conozco gente inmensamente rica, pero realmente rica, que gana cientos de miles de pesos diarios en intereses en una de sus cuentas bancarias. Y eso que el banco paga apenas el 2.8% anual. Y es muy infeliz, muy infeliz. Y también he convivido con mucha gente que apenas entra uno a su despacho, a su oficina o a su casa y tiene toda una pared tapizada de títulos honoríficos y universitarios. Y lloran a solas porque se sienten desafortunados. Conozco a gente que trabaja el día entero, duerme apenas 1 o 2 horas y en su interior siente que no ha hecho nada en la vida. O gente que está rodeada de amigos y amigas, de gente que les ama y se sienten solos. Y es que han confundido que la plenitud de la vida no está solamente en el éxito intrahistórico, sino que hay algo más. Fuimos creados con un propósito, llamados a confiar y creer que el Señor Jesús nos da vida y nos la va a dar así en abundancia. Pero más allá de que el Señor nos da vida en abundancia, hablábamos de una tercera vocación. Así es, Padre. El tercer nivel de la vocación que nos enseña la Santa Madre Iglesia es la vocación específica, que tal vez usted y yo es la que más conocemos. ¿Cuál es esta? Bueno, estamos llamados a la vocación del sacramento del matrimonio, a la vocación matrimonial y también a la vocación del orden sagrado, a la vocación pues de los sacerdotes y todos los también las religiosos, religiosas, a entregar su vida
al servicio del Evangelio. Entonces, estas son las vocaciones específicas. Ahora, es el medio, Padre, es el canal, ¿verdad?, a través del cual el Señor desea que nosotros podamos madurar nuestra fe, crecer en nuestra vida y, por supuesto, pues llegar a la santidad y, por supuesto, a la salvación, que es lo que todos buscamos. Entonces, este sería, Padre, el tercer nivel de la vocación, que es la vocación específica, que déjeme decirle que también presenta un gran reto, porque así como lo hemos ido comentando en este programa, cada nivel de vocación representa al mismo tiempo una invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo, también, por supuesto, representa un reto. Esta tercera vocación, que es específica, al igual presenta grandes oportunidades, pero también, Padre, hoy día, no solamente para la sociedad en general, sino también para nosotros como católicos, muchas veces batallamos. ¿Cuántas personas hoy día, independientemente de la edad que tengamos, no hemos encontrado nuestra vocación específica? Y hay mucho de esto, y puede ser que sea el caso de algunos de ustedes, de algunos de los que nos están escuchando, que todavía hoy día no han logrado descubrir el llamado del Señor a una vocación específica. O también tenemos el otro lado de la moneda, cuando tomamos un camino, pero no hemos logrado aprovecharlo, desarrollarlo, sentirnos felices. Por eso hay tantos matrimonios que están pasando por momentos tan difíciles, Padre, por familias destruidas, familias que terminan en divorcio, o incluso, ¿por qué no decirlo?, también vocaciones religiosas, vocaciones sacerdotales, que no se maduraron de manera correcta y que también llega un punto en el que no se viven de manera adecuada. Entonces, si se fijan, qué tan importante es poder entender estas tres vocaciones que el Señor, a las cuales el Señor nos llama, descubrirlas, alegrarnos por este llamado que el Señor nos da, porque el Señor nos llama, pero al mismo momento que nos llama, Padre, también nos ofrece las herramientas para que podamos salir adelante, para que podamos salir victoriosos de los retos que nos represente nuestra vocación a la vida, nuestra vocación a la fe, que también vivir la fe, Padre, qué difícil es, sobre todo hoy día, los que somos católicos, los que somos cristianos, y por supuesto también vivir nuestra vida matrimonial, vivir el sacerdocio, vivir nuestra vida consagrada, por supuesto que también representa muchos retos, Padre. Claro, y retos que tienen que ver no solamente con cuestiones de cómo realizar esto, porque esto que tú nos planteas como la vocación específica, en la que yo también incluiría, ¿no?, según como las nuevas reglamentaciones, la vocación al celibato, es decir, aquellas personas que finalmente descubren que su vida no es para estar casado, pero tampoco para estar consagrado a Dios en el sacerdocio o en la vida religiosa. Simplemente viven su plenitud y su felicidad en el servicio a los demás, célibes, sin casarse, pues, ¿no? Y aquí viene el gran reto. Ese es el estado de vida en que vivo mi vocación. Y a veces en este mundo tan estandarizado que tenemos, no vemos la maravilla del llamado de Dios y confundimos la vocación con la profesión. Y encontramos a nuestros chicos más preocupados por lo que van a estudiar, porque está de moda o porque les va a dar un buen beneficio monetario en el futuro. Se basan en los estudios de mercado. Es decir, de aquí a 5 años que termine mi carrera, lo que se va a necesitar es esto, entonces eso voy a meterme a estudiar. Pero no se ponen a pensar que más allá de la profesión hay un propósito en la vida. No es lo mismo tener éxito que vivir una vida con propósito. Bueno, déjeme ir a una pausa y vamos a afinar un poquito este detalle. ¿Me acompaña, Salvador? Por supuesto, hermano. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres palabra de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú
Gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Me ponía a pensar, Salvador, ahorita que hablábamos de la vocación específica y cómo a veces nos perdemos del gozo inmenso de sabernos llamados por Dios a una vocación específica y que eso es lo que realmente nos va a realizar, y cómo lo confundimos con la profesión o con aquello que nos va a dar el sustento diario para vivir, el trabajo, pues, ¿no? Que claro, es muy importante, pero una vida feliz no se basa en el trabajo que realizo. Una vida plena, una vida en la que se disfruta la compañía, que se disfruta el despertar, que se vive con gozo el poder convivir con los demás, no debe basarse en mi profesión, en el trabajo que desarrollo para ganar el dinero y el sustento, sino en ese llamado del Señor. Yo recuerdo a un chico que pidió ayuda y yo le decía, bueno, pues mira, yo que te conozco desde que estabas chico, yo considero que el Señor te ha llamado para que más o menos vayas por este rumbo, es decir, tu vida no es tanto la vida consagrada, porque él insistía mucho, hablo de un muchacho, en que amaba tanto a Dios y tanto a la iglesia y tanto a la gente, que quería ser sacerdote o religioso. Le decía, no creo que el Señor te esté llamando a eso. Tus cualidades, tus aptitudes, tus habilidades tienden a servir a la iglesia y a tus hermanos, pero siento que tu vocación más específica es el matrimonio. El caso es que el muchacho se dejó confundir con estos exámenes estandarizados que se aplican en las escuelas en la actualidad, y después de un mes que volvió a su cita conmigo, le digo, bueno, finalmente, ¿qué decidiste? Y luego me dice, pues me inscribí en la carrera de físico matemático. Ay, caray, ¿cómo que físico matemático? Si tú eres malo hasta para restar el 2 menos 1. Y la respuesta me impresionó, me dice, es que había muchísima fila en las carreras de humanidades. Confundió la profesión con la vocación específica, y eso nos sucede muy a menudo, Salvador. Así es, padre, y fíjese, ahorita que usted dice este ejemplo de este joven, ser feliz, ser pleno, requiere valor. A veces uno piensa, ser feliz es lo más fácil, vivir mi matrimonio, mi sacerdocio, mi vida consagrada, mi celibato, es sumamente sencillo. No, muchas veces, y démonos cuenta, el éxito, la plenitud cristiano y humano requiere valentía, requiere esfuerzo, requiere sudor, requiere a veces lágrimas, padre. Y esto es importante. Por ejemplo, usted que comentaba este ejemplo, bueno, tal vez por no perder más tiempo, por una fila o porque se complicó, muchas veces dejamos de ir nuestros sueños o dejamos de descubrir el llamado muy específico al que el Señor nos ha invitado a vivir. Preguntémonos, y ahora vamos a entrar en una retórica, Padre, todos los que nos están escuchando, usted, nuestra invitación en este programa, que es una invitación propiamente de nuestro Señor Jesucristo a través de quienes estamos compartiendo el día de hoy, es: hay que revisarnos, revísese usted su vida. Si usted ya tiene su vocación específica, usted está casado o casada, o es religioso, religiosa, sacerdote, o vive su celibato, pues vamos a vivirlo bien, vamos a vivirlo con plenitud. No es bueno, no es malo, es el llamado que el Señor te hizo, y si te lo hizo es porque Él quiere que tú seas feliz, que seas pleno ahí donde tú estás. Y para esto se necesita trabajo, Padre. Muchas veces uno piensa, bueno, por ejemplo, yo para ser esposo, pues total, o sea, ¿cuál problema, no? Sí, hay problema. Llevo dinero, vivo con mi mujer. No, pero es un reto, porque un cristiano que realmente quiere ser feliz o quiere vivir en plenitud su vocación específica, su vocación a la vida, su fe, en un mundo como el que estamos creando, construyendo, a veces es nadar contracorriente. Totalmente. Se requiere mucho
mucha valentía, Padre, y es aquí donde quisiera compartirles una siguiente cita de la Sagrada Escritura. ¿Qué les parece si nos acompaña? Si usted tiene su Biblia ahí en casa o donde nos esté viendo, ¿qué les parece si vemos la carta a Timoteo? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice aquí el Señor a través del apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta a Timoteo, y le dice: porque Dios no nos dio, escuchemos, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, en algunas otras versiones de cobardía, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Imagínense nada más, Padre, que vamos a escuchar, vamos a endulzar nuestra vida con esta palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: recuerda que Dios no nos dio un espíritu de timidez, de cobardía, de mediocridad. No, el Señor te dio un espíritu de fortaleza. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo que tú y yo recibimos en nuestro bautismo. Por eso los sacramentos son importantes. Por eso los sacramentos son los medios para lograr nuestra madurez espiritual. Porque a través de ellos fortalecemos nuestro espíritu y recibimos al Espíritu Santo. Y bueno, es esta parte la que tenemos que reflexionar en este programa. Claro. Esta cita es maravillosa y le aseguro que en el siguiente segmento vamos a platicar de cada una de las cualidades que el apóstol Pablo nos dice. No se vaya a mover de su lugar. En un momentito regresamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Fíjese, esta cita de la segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo nos da mucha luz. No nos fue dado un espíritu de timidez o cobardía, sino un espíritu de fortaleza. Es decir, el Padre Dios no nos llamó a ser mediocres, nos llamó a ser verdaderamente grandes. Y si es verdad que en la vida hay circunstancias que nos van a poner verdaderamente temerosos, porque quien vive de verdad sabe que la vida no es fácil. Hay momentos en los que enfrentamos situaciones que nos ponen a prueba, pero curiosamente es en esos momentos en que la vida nos pone a prueba cuando demostramos y sacamos la casta de cristianos, el carácter cristiano. Por eso no timidez, sino fortaleza y además sabiduría. Así es, Padre. Maravilloso. Y esto es la importancia de vivir esta vocación a la fe. Súper importante, Padre, porque para quienes nos están escuchando, yo creo que una pregunta sumamente esencial es: bueno, ¿cómo puedo ser más feliz? ¿Cómo puedo ser más pleno? ¿Cómo puedo vivir a mayor plenitud mi vocación a la que he sido llamado? Y la respuesta, Padre, es analizar y sobre todo echarle muchas ganas y aprovechar los medios que el Señor nos da. Por ejemplo, nuestra vocación a la fe, bueno, Dios nos llama a vivir los sacramentos. ¿Los estamos viviendo? ¿Los estamos viviendo a plenitud? Dios nos llama a una vocación específica, probablemente el matrimonio. ¿Cómo estoy viviendo mi matrimonio? ¿Estoy realmente empeñado o empeñada en ser el mejor esposo, en ser la mejor esposa, el mejor sacerdote, o vivir mi celibato en beneficio de los que me rodean a mayor plenitud? Todo esto es lo que el Señor nos llama ahora a reflexionar, Padre, y esto se me hace sumamente importante.
Claro. El Señor nos ha dado las herramientas, la iglesia, la vida, la familia, la Sagrada Escritura, el magisterio, los grupos de oración, los 7 sacramentos de la iglesia, para que podamos salir victoriosos de todos los retos que la vida nos pone de frente. El día de hoy, pregúntate, ¿cómo estás viviendo tus vocaciones? ¿Estás aprovechando la vida? Porque tenemos una cuenta regresiva. Claro, padre. sí, ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? Exactamente, Sí. y tenemos un reloj que va en sentido contrario y en algún momento seremos llamados nuevamente a la casa del Padre. ¿Estás aprovechando tu vida? ¿La estás disfrutando? Porque el Señor a eso te llamó a la existencia. La fe, estás siendo parte de la iglesia, estás profundizando en el amor y el conocimiento de Dios, estás viviendo los sacramentos, estás estudiando la Sagrada Escritura para fortalecerte como persona y para fortalecer tu espíritu. Y en la vocación específica, Padre, necesitamos tomar la decisión de ser los mejores, de ser la mejor versión de mí mismo o de mí misma, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor sacerdote. Claro, y también estamos llamados a ser, ya yéndonos a los medios más prácticos, el mejor albañil, el mejor carpintero, el mejor ingeniero, el mejor mecánico, el mejor camarógrafo, el mejor productor de televisión, el mejor conductor, el mejor, sea lo que yo sea, como me gane mi sustento. Los cristianos, Padre, disculpe la interrupción, Ajá. eso tenemos que entender. Los cristianos debemos ser los mejores. En mi oficina, en la dependencia de gobierno, en esa construcción, los mejores participantes deben de, sobre todo, ser cristianos, Padre. Claro. Y no lo contrario. Los cristianos, los católicos, somos los que debemos resaltar. ¿Por qué? Porque llevamos en nuestro corazón el Evangelio y el Espíritu Santo. Claro, pues es realmente increíble, motivador poder escuchar estas palabras de Dios, poderlas compartir contigo, Salvador. Aquí el tiempo, pues lo aprovechamos al máximo, pero se va volando en televisión. Yo quisiera que nos dieras algún mensaje conclusivo para nuestros televidentes. Claro que sí, Padre. Bueno, pues antes que nada, que el Señor te bendiga, que llene tu vida de alegría, de plenitud y sobre todo de su Santo Espíritu. Recordemos, muy importante, que hemos sido llamados a ser felices, a ser exitosos, vivir nuestra vida, nuestra fe y nuestra vocación específica al máximo, sin miedo. No tengas miedo, dice el Señor en su palabra. Él nos ha llamado a un espíritu de fortaleza. Y sobre todo, Padre, algo muy importante que me gustaría comentarles es, sigue tus sueños. El Señor nos ha dado al ser humano la capacidad de soñar, la capacidad de crear. Así que sal en tu familia, en tu trabajo, en tu vida, en tu parroquia, crea sin miedo, propón cosas distintas, haz cosas diferentes, porque el Señor a eso te ha llamado. Nos llamó a imaginar, a soñar, a crear, a desarrollar, a todos esos talentos que el Señor te ha dado. No los dejes guardados para que no, como en aquella parábola, llegue el Señor en algún momento y nos diga, ¿qué hiciste con ese talento que te di? Al contrario, vamos a ponerlos en práctica y que el Señor nos bendiga a todos. Muchísimas gracias, Salvador. Salúdame mucho a tu esposa y pues nos vemos en la oficina. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Gracias, Padre. Sabe que el Señor le ama profundamente, sea muy feliz con la ayuda de su gracia y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego. Ven Espíritu.